De página 13, señoras y señores, la última conversación del día acá en Tele 13 Radio, siempre con Quique Mujica. Don Quique, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Carlos Gajardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan Francisco Gali, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya presentados por partida doble en la presentación y ahora en el saludo. Ya estamos con nuestro equipo de jueves, Quique Mujica, y don Carlos Gajardo nos propone volver sobre el caso Hermosilla, sobre las revelaciones de los últimos chats, los últimos allanamientos, requisatorios de teléfonos y el asunto de los nombramientos que sigue pendiente. Ha bajado la intensidad mediática con Hermosilla. Como que ya demasiado. Bueno, todo lo que pasó después quita agenda. Y ya hay un enredo. Y ahí, Carlos, sería bueno ordenar un poco el mapa. Hay un enredo de influencias, de personas involucradas. Parece ser que hasta acá están los chats, ya como que no se han filtrado más. La amenaza de Juan Pablo Hermosilla de divulgar más chat. Quedó en eso, en una conferencia de prensa en una plaza, la conferencia de prensa más rara que he visto, porque dice, yo tengo más información, si los que están mencionados no hablan ellos, yo voy a hablar. ¿Han pasado cuánto? ¿5 meses? Como 5 meses, sí. Quedó en nada eso. Quedó en nada. Sí. Cambio de opinión. Carlos Gajardo. En la calle Narciso Goicolea. En la Plaza República de Vietnam fue la conferencia de prensa. Esto es la populosa comuna de Vitacura. La populosa comuna de Vitacura. Mira, lo que pasa es que esta semana hubo un hito que yo diría es de alta gravedad, ¿no? Hubo un allanamiento en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se fueron a incautar computadores y también el teléfono de un ministro, el ministro Antonio Ulloa, y también se incautó el teléfono del ministro de la Corte del Tribunal Constitucional, Héctor Meri, lo que, claro, probablemente entre todas las delegaciones que han habido, puede pasar medio desapercibido, pero que a mí me parece que es de máxima gravedad, ¿no? Yo no recuerdo, soy un poco más jóvenes que ustedes, pero yo no recuerdo un allanamiento en la Corte de Apelaciones de Santiago, o sea, algo así. No, antes de que comiencen tus recuerdos tampoco, Carlos. En dictadura quizás. menos. Pero por otras razones. Claro. Y entonces vuelve a poner el foco en un asunto, diría yo, donde finalmente, en lo que importa, porque una cosa es la investigación judicial, pero otra cosa es cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder, ha pasado poco. Yo me quedo aquí con 2 reacciones que me llamaron la atención. Una, el titular del diario La Segunda cuando ocurre el allanamiento, ¿no? Que pone una foto del ministro Ulloa y le pone arriba el Headhunter, ¿ah? Un apelativo fuerte, pues que da cuenta de la gravedad del caso, ¿no es cierto? Estaba hablando de un ministro de corte que lo que revelan sus WhatsApp es que tenía una especie de actividad paralela dedicada a nombramientos de todo tipo en las cortes para personas. A la colocación. Claro, a la búsqueda de talentos, ¿no? Y por eso está muy bien puesto el nombre de Headhunter en algo que por supuesto es absolutamente indebido. Que uno escuchaba, ¿no es cierto?, esto del famoso besamanos, de que hay que tener cierta llegada en la corte, en el gobierno para ser nombrado en un cargo, pero aquí ya se comienzan a rebasar los límites de lo tolerable. Y por lo tanto celebro la valentía que a mi juicio ha tenido la Fiscalía de Rancagua de seguir adelante con fuerza en esta investigación. Yo creo que la tentación que tiene el sistema con hacerse los lesos, con decir, bueno, estas son malas prácticas, pero no delitos, es alta, y por lo tanto se creo que la Fiscalía de Rancagua, el fiscal Javier von Bischofhausen, o algo así, el apellido, claro, es un poquito complejo. Es que Gali estuvo en Alemania hace poco. Lo tiene que haber conocido a lo mejor también. Además lo conocí. Hicimos la práctica juntos. Ah, ¿en serio? Mira, ¿viste? Desde ahora Javier. ¿Y cómo se llama Javier? Von Bischofhausen. Excelente. Pero llamémoslo Javier. Javier es más fácil. Porque además, en uno de los medios de comunicación que está cubriendo esta noticia, que es sobre todo CIPER y The Clinic, publicaron que habían obtenido también una orden para incautar incluso en la Corte Suprema, ¿no? El cuaderno de investigación de la Comisión Ética respecto al ministro Ulloa, que la Corte Suprema no lo ha querido entregar porque dice que es una investigación reservada, y lo que informa uno de estos medios es que se pidió una orden judicial para incautar eso en la propia Corte Suprema, y que fue concedida y que el fiscal, entiendo, no la habría ejecutado finalmente. Pero podría ejecutarla después, ¿no? No, porque la jueza le dio 5 días y ese plazo ya está cumplido. Ya, probablemente por motivos de prudencia. O sea, si quiere, de nuevo, sí, claro, también. Anda a llenarte la Corte Suprema. Sí. Pero da cuenta, insisto, de nuevo, de que aquí tenemos un tema
judicial, investigativo, muy potente. Y la segunda referencia que quería hacer es una declaración que hace el ex ministro y presidente de la Corte Suprema en una radio amiga, entiendo que fue en ADN, Milton Juica, donde conversando estos temas él dice: a esta altura es impresentable que, conocidos los antecedentes que se han conocido, muchos ministros sigan todavía sentados en sus cargos, digamos, ¿no? Hablando de la gravedad que tienen estas comunicaciones. Ministros, jueces, digamos, a eso nos referimos, sí. O sea, se refería a ministros, sí, ministros jueces, por supuesto. Ministros jueces. De la Corte. Ministros del Poder No Judicial. estamos llamando a un cambio de gabinete. Otro, digamos. Otro. Y entonces hay que ver cómo sigue avanzando el caso. El caso sigue teniendo muchas aristas. Fíjate que yo creo que no ha sido una buena decisión. A alguien le escuché esta crítica y creo que es acertada: la excesiva separación que se hizo del caso Hermosilla. El caso Hermosilla, por cada arista se nombró un fiscal regional. Entonces hay un fiscal en Arica, Mario Carrera, investigando una arista; en Valparaíso, Peribancic; De veras. en Rancagua, hay otra arista en el sur, en fin, y por supuesto la arista principal en Santiago. Yo creo que no es una buena idea eso, porque finalmente se termina diluyendo la responsabilidad de quién es el que lleva adelante la investigación. En el caso de la primera separación que hubo del fiscal, cuando sale el nombre Manuel Guerra, yo creo que eso tenía todo el sentido, porque quienes estaban investigando eran los de la Fiscalía Oriente, que habían sido hasta hace 2 años subordinados, subalternos de Manuel Guerra, ¿no? Me parece que tenía todo el sentido. Pero el resto, la verdad que yo creo que esta excesiva atomización del caso, en definitiva, termina complotando contra un buen éxito de investigación. Me parece que algo parecido sucedió en las causas políticas, ¿no? Cuando se separan las investigaciones y se nombra uno para Corpesca, uno para SQM en distintas regiones. Piensa además que territorialmente muy distantes, ¿no? O sea, está investigando un fiscal de Arica, cosas que están pasando en Santiago; está investigando una fiscal en Valdivia, cosas que están pasando en Santiago o en Puerto Montt. En fin, yo creo que no es una buena idea. Espero que no signifique eso un menoscabo finalmente para la investigación. Y el segundo punto al que voy, todo esto tiene que ver con la parte investigativa, que yo espero que siga avanzando. Uno efectivamente, como decías tú, Quique, está viendo que el tema se está de alguna manera enfriando también investigativamente, y eso quiero atribuirlo a que se están revisando diligencias de manera reservada, pero no hay que el caso no se sigue investigando con la intensidad y gravedad que merece. Mañana probablemente se va a ver en la Corte la libertad de Hermosilla. Hay una altísima probabilidad, claro, hay una altísima probabilidad que la Corte de Apelaciones revierta la medida y ordene la cautelar de prisión preventiva, creo yo. Tal como anticipábamos que era muy posible por la jueza Andrea Díaz Muñoz, que efectivamente tiene un perfil un tanto más garantista. Eso fue el jueves pasado. Claro, sí. que otorgara, que diera la libertad. Que Carlos dijo, tiene una cara que le da la libertad. Lo anticipamos, efectivamente, antes de que sucediera. O sea, no la libertad, le cambia la cautelar. Bueno, yo creo que eso probablemente la Corte lo va a cambiar. Pero la segunda pata, que es igualmente importante, es, bueno, pero ¿cómo hacemos para que estas cosas no sigan sucediendo? Y ahí uno ve mucha inactividad finalmente de los llamados a modificar esto, que es la clase política en su conjunto, ¿no? Pero sobre todo del gobierno, ¿no? Quien tiene la posibilidad de darle urgencia a los proyectos de ley, que en este caso tienen que ver con el sistema de nombramientos, es el Ejecutivo, y ahí yo veo efectivamente mucha pasividad. No es algo que esté hoy día con las urgencias necesarias para ser discutido, y por lo tanto pueden seguir pasando meses o años para que una reforma de este tipo prospere, con el subsecuente descrédito que sigue manteniendo el sistema del Poder Judicial y de la Fiscalía, yo creo, muy basados en que la evidencia nos muestra que la forma en que se nombran a los altos integrantes de las Cortes y de la Fiscalía no es un sistema transparente y que asegure la meritocracia finalmente. Así que esa es mi reflexión de esto, ¿no? Celebrar que hayan señales de que cosas importantes se están investigando, pero alta preocupación de que no estén existiendo a la vez señales importantes desde la política, desde el legislador, desde el Ejecutivo, para que esto le demos un corte y tengamos alguna salida sensata para que no vuelva a suceder en el futuro. Juan Francisco Gali, ¿cómo ves esto? Mire, yo creo que toda esta, y yo estoy de acuerdo con Carlos en eso, toda esta sucesión de denuncias que han venido saliendo asociados a miembros del Poder Judicial, perjudica dos cosas. Perjudica la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia, y si uno ve las encuestas, ya su nivel de valoración ciudadana es dramático.
Yo creo que los ciudadanos, por distintas razones, tienen una baja valoración y una baja confianza en las instituciones del Poder Judicial. Y yo creo que hay algunas de ellas que no son justificadas, ¿no es cierto? Porque cuando el Poder Judicial opera en lógicas que no necesariamente son de popularidad. Lo mismo que decía Carlos recién, ¿no es cierto? Cuando un juez tiene que determinar si es adecuado o no privar de libertad a una persona que está siendo imputada por un delito, no puede tomar en consideración si esa decisión es popular o no es popular. Simplemente tiene que tomar esa decisión en base no de debería, derecho. al menos. Bueno, efectivamente, no debería. No debería y además tampoco puede, por ejemplo, tomar en consideración otro tipo de antecedentes. Yo me acuerdo y fue bastante polémico cuando el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, actual subsecretario del Interior, dijo que los jueces tenían que tomar en consideración para determinar si es que se dejaba en prisión preventiva a los imputados la capacidad que tenían las cárceles. Bueno, esa no es una consideración que tiene el tribunal cuando determina si una persona tiene que quedar sujeta a una medida de prisión preventiva como medida cautelar. Lo que tiene que considerar es la aplicación del derecho y dos, especialmente, el foco en la víctima. Si la víctima está en peligro, si la investigación está en peligro o si, en realidad, la prognosis que se hace de cómo se va a seguir ese juicio y cuál va a ser el resultado probable le permite considerar que esa persona es un peligro o no para la sociedad. Hay un buen punto, pero podrías inferir, si es que se comprobara que hay un aumento proporcional de las prisiones preventivas, podrías inferir que hay un cambio de criterio también en la aplicación, o que hay entre comillas, mano más dura para aplicarla, para aplicar esa cautelar. O que la fiscalía está haciendo mejor el trabajo, o que hay más delitos, o que hay más delitos, o que tuvimos mala pata de puros delitos que son, o que los delitos son más graves, merecer represión preventiva. Porque Mira, esto lo hemos comentado, déjame darte el dato. Cuando comienza el gobierno en marzo del 2022 hay más o menos 40.000, 41.000 presos. Hoy día, 3 años después, hay 60.000 presos. Ha aumentado un 50% el número de presos y no todos son por condena. En altas proporciones por prisiones preventivas. Bueno, pero el punto es... Hay varios motivos que lo explican, pero uno de los motivos también tiene que ver con que ha aumentado la cantidad de delitos violentos. Eso es... El punto es que yo creo... la afectación de la confianza ciudadana en los tribunales de justicia. Y yo creo que en ese sentido, estos avances en las investigaciones que incluso puedan involucrar a miembros del Poder Judicial deberían ser vistos por la ciudadanía, y ojalá sí lo sean, como un sistema que funciona. Es decir, nadie está excluido de la posibilidad de que los fiscales puedan dirigir en contra de esas personas una investigación y tomen las mismas decisiones que toman respecto de otros imputados. Es decir, hay igualdad absoluta ante la ley. Tanto es así que en esta causa, ¿no es cierto?, probablemente el que se ufanaba de tener este tipo de relaciones es hoy día la persona que hasta hace poco estaba en prisión preventiva y estábamos conversando que la Corte va a tener que decidir si es que sigue. Ahora, más que ufanarse las tenía. Bueno, es que, claro, allá voy. O ambas cosas, si ufanaba y la tenía. Ambas cosas. Allá voy. La pregunta es esa, porque lo hemos hablado en otros programas. La pregunta es esa. Es decir, nosotros tenemos un sistema de nombramiento en que hay distintas autoridades que participan en su sistema de nombramiento. Y aquí hay que quitarse un poquito la hipocresía. Cuando hay nombramientos, incluso saquémoslo de los nombramientos políticos, cuando hay una oferta de trabajo, ¿no es cierto?, todas las personas despliegan su capacidad para mostrar de buena o de mala fe, pero de buena fe al menos que la persona que va a tomar la decisión de contratar sepa cuáles son mis características y condiciones y capacidades personales que me hacen el mejor candidato para el cargo que pretenden contratar, ¿ya? Y como estos cargos, en el caso de la política, ¿no es cierto?, pasan por distintas entidades, lo que yo quiero es transmitirle a las autoridades que toman la decisión que yo soy la mejor persona para ocupar esos cargos. Ya, y eso puede ser... Pero Juan Francisco, no era lo que pasaba acá. Porque los chats justamente dan cuenta que buena parte de yo soy la mejor persona era decir yo soy del sector afín al gobierno de turno en este caso, ¿no? Los chats, justamente los que se han develado de Antonio Ulloa, están llenos de eso. De decir, esta persona es de nuestro sector, esta persona es del gobierno, va a apoyar al gobierno, esta persona es de derecha, etcétera. Entonces, evidentemente eso es inaceptable. No puede ser que el mérito que tú tengas para terminar siendo ministro de Corte sea que seas afín al gobierno de turno. Lo saco de que seas el gobierno de Piñera, porque probablemente antes fue igual. Ni siquiera por el gobierno. Pero lo que pasa es que, Carlos, eso es lo que digo yo cuando está la hipocresía. Porque no era necesario leer los chats de Antonio Ulloa para saber eso.
es cosa de leer las notas de prensa, cada vez que se nombra un ministro de la Corte Suprema, o que no se le nombra, o que se vota en contra, ¿cuáles son los reportes de prensa? ¿O por qué se distribuyen los votos en el Senado para un lado o para otro? Por lo que se considera su tendencia, ¿sí? Exactamente. Por ejemplo. Y a veces hasta por los fallos. Y voy a ir más atrás. Pero hay una diferencia ahí. Porque en la Corte Suprema, como necesita ese acuerdo transversal, se aplicaba el sistema una de pino y una de queso, como lo dijo coloquialmente un ministro, ¿no es cierto? Uno de centro derecha y uno de centro izquierda. Pero como para el ministro de Corte y para el juez no es así, sino que nombra directamente el ministro de Justicia, el presidente, ahí ya no es una de pino y una de queso, son todas de pino. Puede ser camarón, queso. No, pero perdóname, si lo que pasa es que en primer lugar, yo no creo que sean todos de pino, pero en segundo lugar, para seguir con tu analogía... No, pero eso es lo que dan cuenta los chats. Y en segundo, eso es lo grave. En segundo lugar, cuando el gobierno era empanadas de queso, nombraban puras empanadas de queso, y cuando el gobierno era empanadas de pino, nombraban puras empanadas de pino. Pero si eso es lo que estamos criticando, pues. ¿En los cargos más abajo de la Corte Suprema? No, si lo que te estoy diciendo, siguiendo esa lógica, que no es verdad. Que no es verdad. Los gobiernos... Juan Francisco lo dijo con todas sus letras, yo creo que contigo, Hernán Larraín, cuando asumió como ministro de Justicia, en Piñera 1. Dice, hasta acá se han nombrado puros jueces de izquierda, yo voy a empezar a nombrar jueces de derecha. Algo así fue lo que te dijo a ti. Lo dijo en un consejo de la UDI. Que se filtró. No, pero no lo dijo por mejor. Los jueces son mayoritariamente de izquierda. Y eso va a cambiar a partir de ahora. Yo no quiero, de nuevo, que esta discusión sea de una hipocresía en que la consideración de la tendencia política de los jueces no es una consideración que tienen encima de la mesa las autoridades al momento de nombrar. Yo te diría, ¿cuáles son los 3 criterios que tiene una autoridad cuando va a nombrar un ministro? Primero, la fundamentación de sus decisiones. Es decir, que es un juez que, al menos por sus fallos, aparenta fallar en derecho y no por otras influencias. En segundo lugar, que se aprobó. Es un juez que al menos no hay antecedentes, que sea una persona que a la cual a través de otro tipo de influencias, por ejemplo, que le hayan pagado o que ha nombrado familiares, lo que sea, es un juez probó. Y en tercer lugar, naturalmente, esa autoridad va a querer saber, porque la tendencia, digamos, no política, ideológica, va a poder anticipar cuál va a ser su criterio de decisión al momento de fallar. Esas consideraciones están sobre la mesa. Entonces, no, pero es que esas consideraciones, Juan Francisco, se contrarían entre sí. Porque cuando la consideración es que el juez sea de mi sector para que falle de acuerdo a lo que a mí me conviene, se acabó la probidad. Ahí ya no hay probidad, no está el segundo punto que tú dices. Cuando el juez deja de ser imparcial y va a fallar de acuerdo a lo que quiere el gobierno de turno, ya no hay imparcialidad y ya no hay probidad. Y lo que los chats demuestran, y por eso entonces, a lo mejor vamos a tener que... Pero es que entonces hay un segundo, a lo mejor vamos a tener que verlo para saber de qué estamos hablando. Los chats, lo que dan cuenta, no están hablando de la cavidad de los fallos, no están hablando de la probidad. Los chats lo que dicen es, este señor es de nuestro lado, no vayas a nombrar al otro que es de izquierda. Pero es tan textual en los chats. Siguiendo tu lógica. Eso es lo único que importa al final. Mira, yo tuve harto problema cuando era subsecretario del Interior con un juez de garantía. Que no necesito saber los chats con que trafican en su celular para saber que es un juez abiertamente de izquierda y en su momento fue abiertamente contrario al gobierno, explícitamente en sus redes sociales. Es Urrutia, ¿no? Como el juez Urrutia. Y ese juez, en tu lógica, no sería probo, porque explícitamente, y él lo reconoce, sus fallos están guiados por su tendencia político-ideológica. Si no tiene la imparcialidad para juzgar un caso, no, por supuesto que no es un buen juez. Tiene. Entonces no es un buen juez. Debería recusarse en el caso que sea sometido a su conocimiento. No, pero es que tú mezclaste probidad con tendencia política. Yo creo que no hay que mezclar. No. Yo te digo otra cosa. Yo te digo que si lo que importa es que yo no necesito un juez imparcial, sino que yo necesito un soldado que defienda mis posturas políticas, que eso es lo que debe dar el chat. Eso no solo se acabó la probidad. Esa es otra consideración que además es necesario comprobar. Porque aquí hemos hablado también del deber de ingratitud. Una cosa es que te nombre un gobierno o que uno de determinado grupo de senadores de izquierda o derecha votaron para que un determinado juez ocupara un asiento en la Corte Suprema, y otra cosa completamente distinta es que ese juez, en virtud de ese grupo de senadores o de ese presidente que estaba de turno, para ponerlo en tu analogía, sea de empanada de pino o empanada de queso,
que ese juez va a fallar conforme a el presidente que lo nombró. Y yo creo que eso es una lógica que no se sigue y incluso no se sigue de los chats. Ahora, y por lo tanto va a haber que probarlo. Pero una cosa es que vaya a fallar de acuerdo a lo que quiere el gobierno de turno, eso es una cosa, y otra cosa es que las tendencias ideológicas que más o menos están representadas en la sociedad y que dan cuenta también de que no somos ángeles, estén más o menos equilibradas, más o menos representadas en los distintos tribunales colegiados, el Constitucional, en la Corte Suprema, como por de pronto es en Estados Unidos, que de hecho tiene hoy un desequilibrio porque se nombraron más jueces de un espectro ideológico abierto, declarado, digamos. Pero lo que no lo transforma en un buen sistema, pues, estaremos de acuerdo. No necesariamente, pero tampoco... no es que Estados Unidos sea la que nos queremos... Pero la pregunta es, ¿cuál es el sistema que se hace cargo de que no somos ángeles? Exactamente, sin la hipocresía de decir que en realidad debería haber un sistema que no existe, de nombramiento donde la consideración política no esté encima de la mesa. Yo creo que eso es perjudicar a la percepción ciudadana respecto de que estos jueces no pasan por un proceso de designación que tiene un elemento que es esencialmente político, porque la legitimidad democrática del presidente de la República está dada por una elección, un proceso electoral que es eminentemente político. Esa consideración del equilibrio político solo la tenemos, y me parece que es correcto, en la Corte Suprema. En los demás tribunales no. Y por eso es que en la Corte Suprema aparece el Senado y este equilibrio de poderes y la opinión de queso. No debería estar en las Cortes de Apelaciones, por ejemplo. No está. Pero lo que te quiero decir es que aún en ese evento, esa debe ser la última consideración. Y coincido con tu orden, ¿no es cierto? Preocupémonos primero de los fallos, preocupémonos de yo lo pondría al revés, ¿no es cierto? Preocupémonos de la probidad, preocupémonos después, en segundo término, de la calidad de sus fallos, y después, en tercer término, tratemos de mantener los equilibrios políticos por las ideas que representan a la sociedad. Estoy de acuerdo. El problema es que eso no es lo que ocurre. El problema es que lo único que importa, y eso es lo que dan cuenta los chats, y eso es lo grave de esto, pues, lo que dan cuenta los chats es que lo único que importa es la adscripción que tú terminas teniendo con el gobierno. Eso en los chats, porque hay otros casos notorios en la Corte Suprema donde hay jueces que no han llegado porque fallaron casos de derechos humanos, aplicando media prescripción o aplicando algún beneficio, y eso es imperdonable para sectores de izquierda que dicen no vamos a votar nunca por ese juez. O sea, eso es igualmente corrupto. Me parece que está mal, pero digamos que son pocos casos, pero me parece que está mal haciendo, porque jueces emblemáticos de derechos humanos como Carlos Cerda, como el mismo Milton Juica, como Sergio Muñoz, llegaron a la Corte Suprema. De hecho, al revés. Carlos Serra se demoró muchos años en llegar, porque la derecha varias veces. Nunca le perdonó haber procesado a la facha en el comando conjunto. Así es. Lo que es también igualmente corrupto, para un lado y para el otro. Bueno, pero es la evidencia de que el sistema que tenemos no es bueno. Si eso es lo que yo estoy planteando acá. Este sistema que tenemos no es bueno. Mira, y a mí me molesta, casi me enrabia y casi me indigna que tengamos tanta pasividad para cambiarlo. Si lo que hemos conocido del caso Hermosilla, con todas sus derivadas, Ángela Vivanco, Manuel Guerra, Antonio Ulloa y todos los que fueren, no es que tuvimos la mala suerte de que se juntaron personas que no tuvieron dignidad al cargo, sino que tenemos un sistema que promueve esto. Sí, pero y no se ha cambiado, efectivamente. Pero si lo único que te digo es que hay que fijar el objetivo sin la hipocresía de pensar que el elemento político no está sobre la mesa, y por lo tanto no podemos transmitirle a la ciudadanía que aquí va a haber un sistema que va a sacar a los jueces desde el cielo, desde el paraíso, y los va a llevar a su asiento en la Corte Suprema. Ya lo dijo una de las ministras de Corte, ¿no es cierto? Cuando dijo aquí por hoy que gracias al Espíritu Santo. Exactamente. Para todo hay una frase. Sí, de verdad. Estoy de acuerdo, pero digo, lo que no puede permitirse es que finalmente las únicas consideraciones sean estas. Busquemos un sistema donde lo que importante sea el mérito, busquemos un sistema donde lo importante sea la calidad de los fallos. Estás exagerando, Carlos. Y tengamos, por supuesto, cierta consideración de equilibrio ideológico, ¿no? Me parece bien, pero no donde lo único importante sea aquello. Carlos Gajardo, Juan Francisco Gali debaten en esta edición de Página 13 que hacemos junto a Quique Mujica. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl.
En 2003, Aaron Russell quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cnpc.com. Atención amantes de la Whopper y la Rodeo King. Todos los jueves disfruta un 40% de descuento en Burger King pagando con tus tarjetas Santander en locales o Auto King. Elige tu hamburguesa favorita y ahorra. Más info en santander.cl. Santander es el momento. Si buscas más estabilidad, cámbiate a internet fibra WOM con 800 megas, Zapping Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. Espacio, tecnología y potencia es GS8 LSV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asiento para que nadie se quede abajo, con pantalla de hasta 14,6